En un curso de Cercano Oriente Antiguo, un profesor ateo me dijo: si Moisés escribió el Pentateuco, ¿cómo es que él allí cuenta su propio funeral? El famoso faraón Ramsés en realidad es Ra-Moisés, engendrado por Ra, que ha salido de Ra. Todos estos nombres los podríamos traducir como Ra-Moisés, Tut-Moisés, Ka-Moisés, A-Moisés, etc. El río Nilo, el río más largo del mundo, con más de 6.700 kilómetros, desde sus fuentes en el lago Victoria hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo. Si lo miramos desde el aire, parece una gran serpiente que aparece de color verde recorriendo todo Egipto, por los campos verdes que hay a los dos lados del Nilo, a lo largo de todo el país. Es el que da el alimento y la principal fuente de comunicación fluvial. Aquí nació un esclavo al que llamaron Moisés. Según la Biblia, Moisés fue adoptado en la familia real y educado como príncipe, pero él arriesgó su vida y avanzó por fe hasta librar a su pueblo de la esclavitud y darles la libertad. Por eso le llamamos aquí Moisés el Libertador. Pero muchos rechazan la Biblia, considerándola una colección de mitos religiosos. Dan la idea de que la historia real contradice a la Biblia. Afirman que las historias bíblicas nunca sucedieron y explican sus argumentos. Hoy veremos aquí algunos de ellos en torno a la figura de Moisés, para darles una respuesta razonada. Comencemos por el principio. Los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas. Les amargaron la vida sometiéndolos al rudo trabajo de preparar lodo y hacer adobes, y de atender a todos los trabajos del campo. El proceso de hacer un adobe es muy sencillo. Tenemos un molde de madera como los que ellos tenían, tenemos paja y tenemos barro. Mezclamos barro con paja. Se vierte en el molde y se nivela por arriba. Lo llenamos. En algunos lugares colocan también sal en el barro para darle mayor consistencia. Cuando el molde está lleno, entonces enrasamos. Y ya tenemos el adobe. Cuando está casi seco, sacamos el molde y ya tenemos el adobe terminado. Imagina cientos y miles de adobes extendiéndose en grandes terrenos, secándose al sol. Este trabajo era para los esclavos hebreos. Un argumento contra la Biblia que yo he escuchado es: si las construcciones del Egipto antiguo eran de piedra, ¿cómo es que la Biblia dice que construían con adobes de barro? ¿No es esto una contradicción? ¿No será que el relato de Moisés es una fantasía? La respuesta es muy sencilla. La ciudad se construía con diferentes materiales, igual que sucede hoy, que unos edificios son de ladrillo, otros de piedra, otros de hormigón o acero. Por supuesto, los grandes templos y pirámides se construían de piedra, pero las casas de la población se hacían de adobe. También los almacenes, murallas, cuadras y aun palacios se construían de adobe. Y ese era el trabajo de los esclavos hebreos. Bien, aquí tenemos un ejemplo muy claro. Obra de arquitectos, ingenieros y artistas constructores y obra de esclavos. Esto es muy parecido a lo que sucedió en tiempo de los israelitas.
construcciones hechas por egipcios, arquitectos, artistas, talladores, y las obras en ladrillo, en adobe, hechas por los esclavos, por los israelitas, los obreros de base. Aún los templos de piedra necesitan rampas de construcción hechas de adobes para subir las piedras y luego tallarlas con relieves. Se llaman pilonos a los dos muros de la fachada de un templo, a ambos lados de la puerta. Aquí, en este templo de Luxor, podemos ver todavía algo de la rampa de aquellas obras de construcción de este pilono. Había mucho trabajo que hacer con adobes, y así lo cuenta la Biblia, y así lo encontramos hoy. Los hebreos sí pudieron trabajar en la construcción, encargándose de los adobes. Esto, la gente con formación académica ya lo sabe, pero a nivel popular no se conoce. Por eso los egipcios pusieron capataces encargados de someter a los israelitas a trabajos muy duros. Les hicieron construir las ciudades de Pitón y Ramsés, que el faraón, rey de Egipto, usaba para almacenar provisiones. El egiptólogo Edward Naville excavó lo que para él fue la ciudad de Pitón, mencionada en Éxodo 1:11, en Tel Marscuta, en 1883. Desenterró muchas cámaras rectangulares sin puerta, una al lado de otra, hecha con muros de adobe muy gruesos. Eran silos de almacenamiento de grano, construidos con solo una abertura en el techo, según la costumbre egipcia. Estas pudieron ser las construcciones levantadas por los esclavos hebreos del relato de Éxodo 1. Lo más sorprendente de estos muros es que en la parte inferior son de adobes con barro y paja molida. En la parte media son barro con juncos de río, como si la paja se hubiera terminado, y en la parte superior son adobes de barro solamente. El faraón ha dado órdenes de que ya no se les dé paja. Ahora ustedes mismos tendrán que ir a recogerla en donde la encuentren. Pero no por eso se les va a rebajar la cantidad de adobes que tienen fijada. Los israelitas se dispersaron por todo Egipto en busca de rastrojo para usarlo como paja. ¿Serán estos los adobes sin paja de los hebreos? ¿Serán estas sus construcciones? Para el arqueólogo Edward Naville sí que lo son. Afirmaba que el nombre antiguo de la ciudad era Per Atum o Piatum, que habría dado el nombre bíblico Pitón. Nosotros solo podemos asegurar que estos hallazgos en Tel Marscuta nos muestran un escenario histórico que encaja perfectamente con lo que explica la Biblia. En un curso de Cercano Oriente Antiguo, un profesor ateo me dijo: si Moisés escribió el Pentateuco, ¿cómo es que él allí cuenta su propio funeral? Es imposible. Moisés no escribió la Biblia, otros lo hicieron siglos después. No supe qué responder entonces, pero lo sé ahora. Efectivamente, en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, la Biblia nos relata la muerte de Moisés. Incluso también los 30 días de duelo nacional que se hicieron en su memoria, y cómo Josué le sustituyó en el mando. Pero la Biblia no dice que eso lo escribió Moisés. ¿Cómo lo va a escribir Moisés si ya se había muerto, por favor? El propio capítulo 34 nos dice claramente que fue escrito tiempo después de morir Moisés. Así lo dice. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Son 187 capítulos, pero el último fue escrito por testigos oculares, que se añadió después a los libros de Moisés para completar la historia. Este capítulo, Deuteronomio 34, nos está diciendo: yo estuve ahí, yo lo vi con mis propios ojos. Es un capítulo que nos anima a creer la historia de Moisés, no a dudar de ella.
Un argumento en contra de la Biblia es que no se encuentran restos que demuestren el paso de Israel por Egipto. Una simple tribu de beduinos deja rastro en el desierto, huesos quemados al cocinar, pedazos de cerámica rota. Pero, ¿cómo entender que más de 1 millón de personas acampan durante 40 años y no dejan rastro? ¿Será que esto nunca sucedió? ¿Qué podemos responder? Como se dice, en estos casos la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es decir, el hecho de que no se hayan encontrado restos no demuestra que no existen. No debemos olvidar que es una zona deshabitada y que han pasado 3.500 años desde entonces. Es demasiado tiempo. Los restos están bajo tierra. La zona donde buscar es muy grande, inmensamente grande, y ni siquiera sabemos cuál fue la ruta que tomaron, porque los lagos de aguas amargas están en muchos lugares diferentes. En el Sinaí no hay evidencias de asentamientos israelitas porque vivían en tiendas. Eran nómadas, y esto quiere decir que no han dejado estructuras de piedra que hayan podido permanecer hasta nuestros días. Tenían que cargar con todas sus cosas de aquí para allá. No solían utilizar cerámica para los líquidos, sino pieles de animales, que eran mucho más livianas. Así que tampoco se encuentran restos de cerámica en el periodo del Éxodo. Una evidencia de la estancia de Israel en el desierto es la utilización de la madera de acacia. La Biblia dice que se usó acacia para construir el tabernáculo de Israel. La madera de acacia es el árbol más común en el desierto del Sinaí y el único cuya madera se puede usar en construcción. Además, muchas de las palabras usadas para describir los objetos del santuario tienen un origen etimológico egipcio. Incluso muchos personajes del Éxodo tienen nombres de origen egipcio. Si los israelitas no hubieran estado en Egipto, ¿de dónde vienen estos términos? Los madianitas se convirtieron en un enemigo que quería destruir a Israel. Si el relato de Moisés hubiera sido un invento, nunca habrían imaginado al líder y profeta de Israel, Moisés, acogido por Jetro, el madianita, y casado con una madianita. Habrían inventado para él un parentesco más honroso. Por todo esto, lo más lógico es pensar que la travesía en el desierto del Sinaí es la crónica de la experiencia real del pueblo de Israel cuando salieron de la tierra de la esclavitud y no un producto de la imaginación de escritores siglos después. Sobre las 10 plagas, no se encuentran pruebas en la historia oficial de Egipto. Los reyes egipcios buscaban el honor y la gloria, se creían divinos, no dejaban registro de sus derrotas. En sus paredes y monumentos grababan únicamente sus victorias. Es natural que la experiencia de las 10 plagas y el Éxodo no aparezcan en la historia escrita de Egipto. El poderoso imperio egipcio fue humillado por un grupo de esclavos. Sus grandes dioses vencidos por el dios de los extranjeros. Por eso, estos hechos no quedaron escritos. ¿O sí quedaron escritos? La respuesta está en Holanda, en el Museo Arqueológico Nacional de Leiden. Allí se conserva un papiro egipcio antiguo con un poema de aquella época. Se llama Los Lamentos de Ipuur. El papiro de Ipuur es extraordinario. Tiene casi 4 metros de largo. Es un poema donde Ipuur, que es un príncipe egipcio, se lamenta de una cadena de desastres naturales que han hundido al país. Hay hambre y muerte por todas partes. El texto se considera histórico y parece que está describiendo las 10 plagas del Éxodo. El papiro del lamento de Ipuur nos cuenta que Egipto ha caído en el caos. Describe el desastre nacional, plagas que castigan al ganado, los cultivos, las personas. En el poema, Ipuur se lamenta, atención, de que los esclavos se rebelan contra sus amos y ya no quieren obedecerles. Parece describir lo mismo que la Biblia en el Éxodo, incluso el agua convertida en sangre. Las plagas se propagan por todo el país. La sangre está por todas partes. El río es sangre.
La gente no quiere probarla. La gente está sedienta en búsqueda de agua. La muerte no escasea. El famoso cineasta James Cameron cita el papiro de Ipuur en su famoso documental El Éxodo decodificado, como evidencia histórica del paso de Israel por Egipto y de las 10 plagas. No quiero que se me entienda mal. Con la arqueología no podemos demostrar que el relato bíblico sucedió así, pero tampoco se puede demostrar que no sucedió así. No necesitamos encontrar confirmación arqueológica para cada historia de la Biblia. Podemos dejar que la Biblia sea la referencia de nuestra vida espiritual, simplemente creer, mientras que por otro lado, la ciencia trata de reconstruir la historia con hallazgos materiales comprobados. La Biblia no se escribió para enseñar historia, se enseñó para transformar los corazones humanos, y es para eso que tú debes usarla. Pero debido a los ataques que sufre la Biblia, nos alegra cuando sus relatos encuentran confirmación histórica. Las 10 plagas de Egipto son un tema muy discutido y lleno de significados, así que les vamos a dedicar a las 10 plagas un programa especial en exclusiva, porque hay mucho que decir. También el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistan a las mujeres hebreas a dar a luz y vean que es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les mandó, sino que dejaban con vida a los niños varones. Este era un plan de exterminio, más cruel que el de Adolfo Hitler, porque aquí las matronas debían matar con sus manos a los bebés de su propia gente. Los críticos afirman que solo 2 matronas, Sifra y Fúa, no podían atender los partos de todos los hebreos del país. Por lo tanto, esta no es una historia real, sino un cuento para niños y gente inculta. Bien, en los párrafos siguientes, el párrafo dice las parteras, o sea que debieron haber más. Pero es cierto que solo se mencionan por nombre a 2, Sifra y Fúa. Debemos preguntarnos por qué. Veamos el contexto. En la Biblia, en Éxodo 1, versículo 9, nos dice que los hebreos eran más numerosos que los egipcios. Esto sucedía solo en esta región, porque estaban concentrados sobre todo en la tierra de Gosén y su capital, Avaris, en el delta este del Nilo, que es la tierra que el faraón les había dado a José y su familia. También dice que estaban concentrados en 2 puntos de trabajo, las ciudades de Pitón y Pi-Ramsés. Entre Avaris y Pi-Ramsés hay solo 3 kilómetros, no estaban en todo el país, estaban básicamente en una comarca, ¿de acuerdo? Por eso las parteras no tenían que cubrir todo el país, sino solamente aquella comarca. Es decir, que no se necesitaban tantas matronas, un parto es una vez cada 9 meses. Pero lo más importante que debemos entender es que aquí estaban en una crisis, no era una situación normal. Recordemos, el faraón ha ordenado que las parteras deben matar a todo varón que nazca. ¿No es normal que la mayoría de ellas hayan dimitido? Ahora entendemos mejor el texto. En la Biblia se recordaron a Sifra y Fúa, sus nombres, no por ser matronas, sino por su valentía y amor, arriesgando sus vidas para atender a aquellas madres y bebés. Sifra y Fúa se negaron a obedecer la ley cruel e injusta. No fueron las únicas parteras hebreas, pero sí las únicas recordadas por su heroísmo. Es una historia hermosa y una lección para todos nosotros. Los críticos también consideraban un fraude el nombre de Moisés. Decían que Moisés viene de la palabra hebrea mashá, que significa sacar. ¿Y por qué una princesa egipcia le pondría un nombre hebreo a su hijo? No tiene sentido.
¿Será esto un error de la persona que se inventó esta historia? Decían que esta incongruencia demuestra que el relato es falso. Lo llevó a la hija del faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Pero hoy sabemos que Moisés o Moses es un nombre muy frecuente en la realeza egipcia, como parte de un nombre compuesto, como pasa con Tutmoses, Ahmoses, Ramoses, etc. Moisés significa engendrado por, salido de. Por tanto, necesita un sujeto a la que hacer esa referencia. Por ejemplo, veamos nombres de otros faraones famosos. Tutmoses significa engendrado de Tut. Camoses significa engendrado por Ka. Ramoses significa engendrado por Ra. El famoso faraón Ramsés en realidad es Ramoisés, engendrado por Ra, que ha salido de Ra. Todos estos nombres los podríamos traducir como Ramoisés, Tutmoisés, Camoisés, Amoisés, etc. Moisés debió recibir de su madre un nombre compuesto como todos los demás niños de la corte. Lo más probable es que se llamase Heb-Mosés, porque Heb era el dios que personificaba el río Nilo. Heb-Mosés significa que ha salido del río. Cuando Moisés rechazó su identidad egipcia, debió eliminar el nombre de aquel dios. Y de ese nombre compuesto quedó solo la segunda parte, Mosés o Moisés. La hija de Faraón no le puso a Moisés un nombre hebreo, sino egipcio. El relato no tiene contradicción. Lo que conocemos hoy de la historia de Egipto encaja con el texto bíblico. El nombre de Moisés no le quita credibilidad a la Biblia, muy al contrario, es una prueba más de su autenticidad. Para algunos académicos, este relato fue escrito en el siglo VII, VI a.C. o más tarde, o sea, más de 8 siglos después de lo que se dice en el relato bíblico. Pero un sacerdote de Judea, 8 o 9 siglos después, no sabría cómo se llamaban los príncipes del Egipto antiguo, no podía saber que los nombres frecuentes usaban la palabra Moses. Porque los faraones que se mencionan en la Biblia por nombre son diferentes, son Necao, Sesac, Jofra y Tajarca. Aquel sacerdote le hubiera dado a su héroe otro nombre con mensaje del tipo Josué o Daniel, etc., como suelen hacer los escritos apócrifos. El hecho de que su nombre sea Moisés encaja con la cultura egipcia de su tiempo. Es una evidencia de la autenticidad de esta historia. Intelectuales ateos atacaron a la Biblia diciendo que este relato era imposible. Decían que alguien de la realeza no iría a bañarse al río, que lo haría solo en piscinas privadas para no encontrarse con la gente común. Desde luego, los reyes egipcios tenían piscinas en sus palacios, también pequeños lagos artificiales, pero el poder fertilizante y sagrado estaba solo en el río Nilo. Es fácil imaginar un palacio junto al río y una princesita que prefiere bañarse en el río porque le han enseñado que le dará mayor fecundidad y larga vida. Y sumergida hasta la cintura, pide al Nilo que la haga fértil. Los críticos también afirmaban que la canasta de Moisés no podía estar recubierta de asfalto, como dice la Biblia, porque el asfalto era un producto caro, importado de Mesopotamia, imposible de comprar para un esclavo. ¿Cómo puede ser que aquellos esclavos tuvieran asfalto? ¿Se trata de un relato falso, inventado? Todos sabemos que los trabajadores tienen acceso a los materiales de construcción de sus empresas para trabajar con ellos. Fácilmente un esclavo pudo llevarse algo de asfalto de su lugar de trabajo y usarlo así.
Otros han dicho que una canasta flotante no es un medio creíble para salvar al niño Moisés. Y efectivamente, según la información médica, un niño de 3 meses debe pesar más de 6 kilos. ¿Se trataba de una canasta muy grande o resulta que no era una canasta? La palabra hebrea original aquí es tebat, de la raíz tebah, que significa arca, barco o arquilla. Y es la misma palabra usada para el arca de Noé de Génesis 6 y 7. Si aquella tebat de Noé era un barco, la misma palabra tebat de Moisés era un barco más pequeño, es decir, una barquilla. Estas palabras, tebat, arquilla, y gomé, juncos, nos hablan de un elemento cotidiano de aquel lugar, la barquilla de papiro. El papiro es un junco largo y fuerte, y llega a medir más de 3 metros. Los antiguos egipcios eran maestros haciendo barcas con este material. Podemos verlas representadas en el arte del Antiguo Egipto, en relieves y en pinturas. En el delta del Nilo, aquellas gentes vivían junto a los ríos y pantanos. Las barquillas de papiro eran parte de su vida cotidiana. Se usaban para cazar patos, para pescar, los niños pescaban con ellas, jugaban con ellas. Por eso, varias versiones de la Biblia traducen tomó una arquilla de juncos, como Reina Valera Gómez, por ejemplo. En inglés, la versión más importante, King James, dice She took for him an ark, tomó para él una barquilla. La barquilla de papiro de Moisés es una evidencia más de que el relato es verdadero, porque menciona elementos de la vida cotidiana de aquella región. Pero en la tierra seca de Israel, estas barquillas no existían. Es difícil de creer que siglos después, un sacerdote judío en el seco Israel se inventase la barquilla de papiro para construir esta historia. Conclusión. No podemos abordar aquí todos los temas en debate, pero sí que hemos dado algunas respuestas. Los israelitas sí debieron fabricar adobes de barro para la construcción. El nombre Moisés sí era egipcio y muy frecuente entre los príncipes. Sí que encontramos algún rastro de las plagas en los escritos de Egipto. También la hija del faraón sí pudo bañarse en el río y sí pudo encontrar una barquilla pintada de asfalto. Si esta historia hubiera sido inventada por un sacerdote judío siglos después, él no podría saber de las barquillas de papiro, no podría saber de los nombres compuestos de aquellos príncipes, ni sobre ningún otro detalle de la vida diaria del Egipto antiguo. Cuanto más se conocen la historia y la arqueología, más encaja con la Biblia. Gracias a los conocimientos actuales, hoy sabemos que la Biblia no nos engaña. Aquellas personas vivían así, como está escrito. Tú puedes confiar en la Biblia. Ella contiene un mensaje que puede cambiar tu vida. ¿Quieres información actual? Suscríbete a nuestro canal. Para mayor difusión gratuita, danos un like y dale a la campanita.